Ratifican citación. Fiscal General de la República Tarek William Saab convalida orden de aprehensión contra Edmundo González. Elecciones presidenciales. Perú pide que sean publicadas actas de votación del pasado 28 de julio. Aguaceros constantes en región costera y andina esperan fuertes precipitaciones debido al paso de la onda tropical número 36. Envuelta en llamas, falleció la corredora olímpica Rebeca Cheptegei luego de que su pareja la quemara viva. Violentas tormentas. Italia se mantiene en alerta máxima por la llegada de un fuerte temporal. De esta manera iniciamos la emisión estelar de Noticias Venevisión. Sin duda es una buena noticia que ustedes nos acompañen todas las noches a la hora de estar informados. Néstor Britolanda, Inés Oviedo, estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado. Muy buenas noches, Néstor. Hola, buenas noches, Nelcy. Amigos, buenas noches para todos. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones y todos los detalles. Así lo hacemos. Tarek William Saab, fiscal general de la República, ratificó que Edmundo González Urrutia debe acudir a la citación relacionada con los hechos registrados en el país después de las elecciones presidenciales. La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo una reunión con José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, quien entregó una carta que, según el fiscal Tarek William Saab, está fuera de lugar. La carta es algo así: yo reconozco su autoridad como fiscal general de la República, como Ministerio Público, cosa que tiene el valor que el pueblo en su gran mayoría lo dice. Es lo que agrega el abogado José Vicente Haro, y la carta lo que agrega es algo que ya es unánimemente aceptado. Pero dentro de la comunicación, ¿qué ocurre? Ocurre que el ciudadano González Urrutia hace justicia por mano propia, es decir, él se convierte en el sistema de justicia venezolano, él se convierte en tribunal, en fiscal, en defensa, y dice que es inocente. Si usted es inocente, ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? El Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado, y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho, tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley. A juicio del fiscal Tarek William Saab, el desconocimiento de los resultados por parte de Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, generó violencia en el país. ¿Estos qué hicieron? En tanto no tienen militares, en tanto no tienen pueblo, contrataron y captaron delincuentes, eso está comprobado. ¿Para qué? Para cometer atentados contra el venezolano, contra la venezolana. Por eso yo los he responsabilizado. Son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos durante los días posteriores al 28 de julio y de haber herido mortalmente a 190, de los cuales 100 son funcionarios policiales y militares, de haber atacado y destruido 400 bienes del Estado y también privados, como escuelas, liceos, universidades, centros de salud, centros educativos. En ese plan de ellos querer que Venezuela presentase como que se alzó el pueblo, como que se alzaron policías y militares. Destaca que Edmundo González Urrutia mantiene su posición de no acudir a la citación. Lo presionan, lo obligan, le escriben una carta que él no hace, lo colocan a hablar con un teleprompter. ¿Para qué? Para todo lo que dije anteriormente, buscar que en Venezuela se genere, y no se va a lograr, no lo van a lograr, un caos, una tensión, una violencia, una situación sobrevenida. También confirmó la detención de un ciudadano extranjero con doble nacionalidad por investigaciones.
Ratificó la máxima autoridad de la investigación penal en el país que están garantizados los derechos humanos y el debido proceso de todas las personas que están detenidas. Informó que a finales de este año presentará ante la ONU un informe sobre los hechos ocurridos en Venezuela después de las elecciones y que dejaron un saldo de 27 personas asesinadas, incluyendo 2 guardias nacionales. Desde la sede de la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo, Luis Flores, Noticias Venevisión. Representantes del gobierno de Perú solicitaron mostrar las actas de la elección del pasado 28 de julio de Venezuela. El presidente del Consejo de Ministros en Perú, Gustavo Adracén, rechazó las declaraciones del recién destituido ex canciller peruano Javier González Olaechea, quien fijó posición con respecto a los resultados emitidos por el Poder Electoral venezolano hace más de un mes. Asimismo, Adracén detalló que no descarta la posibilidad de que Perú y Venezuela retomen las relaciones diplomáticas. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, considera al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como una amenaza para la región, luego de que el mandatario ecuatoriano dijera que llevaría ante el Consejo de Seguridad de la Nación de Naciones Unidas una solicitud ante la situación de Venezuela. Asimismo, aseguró que el mandatario de Ecuador representa una amenaza real para la estabilidad de la región. Indicó que Noboa debería ser quien fuera llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y sus homólogos de Brasil y México, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, junto al mandatario Nicolás Maduro, ha sido reprogramada, pero aseguró que hay voluntad por parte del gobierno venezolano en llevar a cabo dicho encuentro. Está programada. Yo tuve un intercambio con el canciller Iván Gil de Venezuela y con el canciller acordamos que vamos a reprogramar la reunión porque se presentó un conflicto de agenda dado que el presidente Maduro tenía algunas reuniones en región y también con el presidente Lula, pero vamos a reprogramarla y hay muy buena voluntad de llevar a cabo esta reunión. La ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, visitó la faja petrolífera del Orinoco para inspeccionar que sus distintas áreas estén funcionando correctamente. Durante su recorrido, Rodríguez invitó a los trabajadores a continuar ejerciendo sus labores para garantizar el crecimiento de la industria petrolera y la economía del país. Recordemos que hace unos días la ministra también sostuvo una reunión con la Junta Directiva de PDVSA para revisar los planes de producción de crudo en el país. A partir del 25 de septiembre, los billetes de 10, 20, 50 y 200.000 bolívares soberanos perderán su valor debido a que dejarán de circular en el país. La resolución del Banco Central de Venezuela entró en vigencia a partir del 29 de agosto, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial. Según la normativa, los billetes de las denominaciones iguales e inferiores a 200.000 bolívares soberanos emitidos por el Banco Central de Venezuela pertenecientes al Fondo Monetario podrán ser depositados ante las instituciones bancarias del país hasta las 3 de la tarde del 30 de septiembre. Más de 2.400 productos importados estarán libres de impuestos hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a la Gaceta Oficial número 6.784. La medida mantiene que más de 2.400 códigos arancelarios serán beneficiados como un mecanismo para mantener un nivel adecuado de abastecimiento, sobre todo de productos alimenticios, además de ofrecer incentivos a las compras externas de bienes indispensables para incrementar la producción nacional, según la Gaceta Oficial. La norma establece exoneraciones del 90% del IVA y del arancel de importación a los códigos arancelarios previstos en el anexo 1 del decreto, donde se incluyen 1.550 líneas de productos básicamente traídos al país por el sector privado, mientras que el 100% de estas cargas fiscales a las importaciones estarán exoneradas según los anexos 2, 3 y 4 del decreto, si son realizadas por entidades de la administración pública. El instrumento legal recuerda que los requisitos exigen la presentación de un certificado de no producción nacional o de producción nacional insuficiente, que debe ser otorgado por el Ministerio con competencia relacionadas con la producción nacional.
Y vamos a cambiar de tema. Las lluvias continuarán en al menos 2 estados del país debido al paso de la onda tropical número 35. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, explica que la onda transitará por la cordillera costera y andina del país, mientras que para el domingo se espera la onda tropical número 36. El presidente del INAME, Rey Zambrano, indicó que estiman entre 58 y 65 ondas que ocasionarán lluvias a partir de las 5 de la tarde en los próximos días. Zambrano agrega que las autoridades competentes se encuentran desplegadas para atender cualquier eventualidad que puedan causar las precipitaciones. Conductores de rutas interurbanas en el estado Anzoátegui aseguran que evitan viajar de noche para no ser víctimas de la delincuencia en algunos tramos de carretera. Aunado al bajo movimiento que a su juicio ha persistido esta temporada, los choferes de las rutas que van desde Puerto La Cruz hacia otras ciudades del país dicen sentirse inseguros en algunos tramos de la Troncal 16, pues advierten que de no mantenerse alertas en la vía podrían caer en las trampas conocidas como Miguelitos. Aparte que la lluvia, los huecos, y entonces si se te picha un caucho en un hueco y te accidenta, bueno, pobre de los pasajeros y pobre del conductor. Que haya más vigilancia constante, que haya más bien, qué sé yo, auxilio vial, porque los puntos de control prácticamente los cierran. Entre las medidas que toman los conductores se encuentran evitar viajar de noche y también mantenerse en contacto permanente con sus compañeros. Además, en el terminal terrestre de Puerto La Cruz, las líneas de carritos por puesto reportan que los viajeros están optando por comprar pasajes en autobús, buscando así abaratar los costos. No hay suficiente. Si hay movilización de parte de los autobuses, sí hay, pero aparte de aquí el transporte vehicular, no. ¿Usted cree que sea por la economía? Yo creo por la economía del país, porque hay personas que quieren viajar, pero lamentablemente no tienen para hacer ese costo. Los choferes esperan que se incremente el patrullaje en las vías que conectan las principales ciudades de la entidad, así como el apoyo vial para ser asistidos en casos de emergencia. En Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. En el estado Bolívar reforzarán el sistema hídrico en el pueblo de Guri, con lo que se busca que más de 30.000 habitantes cuenten con un mejor servicio en la distribución del agua. Recientemente, el ministro de Atención a las Aguas, Carlos Matz, visitó el municipio Angostura, atendiendo a las comunidades de esta zona. El titular de la cartera hídrica, junto al presidente de Hidrobolívar, Daniel Valenzuela, aseguran que en la primera etapa estarán brindando atención en las aguas servidas en las comunidades de esta zona. Las autoridades nacionales y regionales explicaron que iniciarán trabajos de refuerzo técnico y sistema de bombeo, explicando además que instalarán bombas de 100 y 140 HP. Con estas labores aumentará el flujo del vital líquido por las tuberías a 151 litros por segundo. Las autoridades indicaron que el objetivo es beneficiar a los vecinos con servicios óptimos y de calidad. Henderson Pérez, Noticias Venevisión. En el estado portuguesa afinan los detalles para la celebración de los 372 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, que comienza con una cabalgata. Desde este viernes, con una cabalgata, comienzan las actividades para festejar los 372 años de la aparición de la Virgen de Coromoto en tierras llaneras. Una cabalgata que debe ser propiamente para festejar a la Santísima Virgen María. Los agricultores, los caballistas, los jinetes, todos ellos pues dan un homenaje bien bonito a la Santísima Virgen María en agradecimiento por su presencia que nos trae a su Hijo Jesucristo. El día 8, invitados todos, contentos, felices, a las 7 de la mañana, desde la Quebrada de la Virgen, la procesión o caminata coromotana, y la misa va a ser presidida por el señor nuncio apostólico, los sacerdotes, los obispos, todos los que se han invitado, las autoridades civiles y militares y todos los que gusten hacer presencia estos días, los indios Cospes, la cofradía de los indios Cospes de la parroquia San José de Tostós, el 8 y todos los hermanos, la familia de Guanari, de Venezuela, que ese día estamos con esta cita de cartas abiertas para homenajear a la Santísima Virgen María. Es un tiempo de oración, de recogimiento, es un tiempo de mirarnos como hermanos, es un tiempo de perdonarnos. Recordemos que María viene a reconciliarnos a través de la gracia bautismal. Asimismo, las autoridades indicaron que más de 1.000 funcionarios estarán velando por la seguridad de propios y visitantes que se acerquen durante el mes de septiembre a disfrutar
de las festividades de la Virgen María de Coromoto. Desde el estado portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticias de Venevisión. Rufo se convirtió en la especie de ave número 1421 registrada en Venezuela y fue en el estado de Aragua donde se llevó a cabo este importante avistamiento. El hallazgo ocurrió cuando el biólogo Alfredo Correa se encontraba haciendo un recorrido en la planta de tratamiento de la laguna de Taihuayhuay y fue sorprendido al observar un ave particular, con características morfológicas diferentes a las que comúnmente había visto, con el pecho color rojizo y en la parte dorsal en tonos gris y marrón. Le hice ciertos videos y una gran cantidad de tomas fotográficas. Se los envié a un grupo de revisores pertenecientes a la Universidad del Cornell de Estados Unidos. Este revisor me corroboró de que la especie era nueva para Venezuela, específicamente la especie 1421, conocido coloquialmente como Rufo o Calidris pugna. Esta especie es originaria o su periodo de reproducción es en la parte de Europa y Asia. Y así, Aragua se convirtió en el centro de interés de biólogos de varios estados e integrantes del grupo de observadores aves de Venezuela, quienes se acercaron para documentar al único individuo de esta especie migratoria boreal presente en el país. Cuando fue descubierta, en ese periodo de tiempo había el paso de un huracán y posiblemente la cola del huracán lo arrastró y entró a Venezuela por uno de los principales pasos de entrada de aves, en este caso migratoria al trópico, que es el paso del Portachuelo, que queda en los Cumares de la costa. La laguna de Taihuayhuay es una laguna artificial donde se han reportado 243 especies de aves, lo que representa un lugar de gran biodiversidad ornitológica tanto para el estado de Aragua como para la región central. También es catalogada como sitio para la observación de aves. Los descubrimientos continuaron en este espacio. También una nueva especie para el estado de Aragua fue captada. Se trata de un ave residente llamado alcaravancito que generalmente se observa con mayor frecuencia en los llanos. Igualmente un migratorio boreal, conocido como playerito semipalmeado, fue avistado por primera vez en la laguna de Taihuayhuay. Un ave que tiene la particularidad de reproducirse en el Ártico y cuando las temperaturas bajan se traslada hasta el trópico por alimento, recorriendo aproximadamente 5.000 kilómetros hasta nuestro país. Los expertos han recibido estos hallazgos con mucho entusiasmo. Gracias a Rufo, Venezuela sigue sumando nuevas especies para ir escalando posición, ya que se encuentra entre los 10 países megadiversos del mundo en cuanto a especies de aves. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Hermosa nuestra Venezuela. Es momento entonces de hacer nuestra primera pausa. No se aparten porque volvemos en muy pocos minutos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Néstor, es momento de revisar la información internacional y lo vamos a hacer abordando la situación en Colombia debido a la cuarta jornada del paro de transportistas por el alza del precio del diésel. Tenemos que Estefanía Yambalbo se encuentra con nosotros en el estudio para ampliarnos la información con todos los detalles. Estefanía, qué gusto recibirte acá en el estudio. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Nelcy, Néstor, y a quienes nos acompañan a esta hora. Efectivamente, la cuarta jornada de protestas de los camioneros que se reportaron en Colombia, bloqueos en Bogotá. El paro también se ha hecho sentir en corredores viales de 23 departamentos como norte de Santander, Santander y Antioquia. Además, se conoció que un aumento del precio de varios alimentos y productos de primera necesidad se ha registrado. En el siguiente informe, Andrés Granadiño de la Alianza Informativa Latinoamericana nos cuenta cómo se ha vivido la jornada en esa nación. El paro de camioneros en Colombia tiene contra las cuerdas no solo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también a los ciudadanos que ya ven las afectaciones que ha dejado este paro que inició por el anuncio de la subida del combustible ACPM. En las regiones, en el nororiente, en los Santanderes, en los llanos orientales, en el sur, en Nariño, en la frontera con Ecuador, las pérdidas son millonarias. Los gremios dicen que se pierden al día
240.000 millones de pesos, esos son unos 50 millones de dólares. El desabastecimiento de alimentos empieza a ser preocupante en las diferentes plazas de mercado del país, los precios van al alza y se prevé que esto afecte directamente a la inflación. El transporte está detenido en este momento en varias ciudades y en el transporte intermunicipal, lo que ha hecho que miles de personas hayan tenido que cambiar sus planes de viaje y han hasta tenido que dormir en los diferentes lugares, en las terminales de transporte. Los gremios, no solamente de los transportistas, están en paro, sino otros también se han unido a esta protesta. Desde Bogotá, Colombia, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Andrés Granadillo. Y debido al paro de transportistas, Bogotá es una de las ciudades con más afectaciones. Allí se ha producido el bloqueo de calles y el cierre de estaciones del sistema de transporte Transmilenio. Además de las pérdidas diarias en materia económica, más de 270 toneladas de basura no se han podido recolectar. Tatiana Gordillo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene más detalles de la situación en la capital. Una de las situaciones más graves que enfrenta hoy Bogotá está en las basuras. 7 camiones detenidos en los bloqueos que no han podido descargar la basura que recolectaron. Tenemos en este momento cerca de 270 toneladas de residuos que no han podido llegar al relleno sanitario por cuenta de esta situación. En este momento inclusive tenemos 4 vehículos compactadores en el bloqueo de la Boyacá con Cemex. Ahí alrededor de Cemex. Se han hecho unas rutas alternas para poder llevar al relleno, pero eso ha generado un retraso en todo el proceso de recolección de basura. 3 localidades tienen ya retrasos en la recolección de basuras y la afectación para la salubridad es enorme. Gravísimo porque pues se están descomponiendo y no solamente generan una afectación al medio ambiente, sino particularmente a las personas que están haciendo el bloqueo y que no los dejan pasar. Entonces ya hay olores ofensivos, ya pueden presentarse vectores en esa zona. La otra alerta lanzada por el distrito tiene que ver con el abastecimiento de los alimentos para Bogotá. Pero hemos visto una reducción de ingreso en toneladas de alimentos a Corabastos cercana al 40% más o menos, y ya empezamos a ver unas señales de aumento de precios, un aumento de precios que puede inclusive prolongarse en el tiempo aún si se levanta el paro. Cerca de 26 productos de la canasta básica nos está arrojando un aumento cercano al 20% en promedio de los productos encuestados en tiendas minoristas. Además, más de 1 millón de niños están sin clase, aunque lo que más le preocupa al distrito es la alimentación escolar. La mayoría de nuestros niños pues reciben buena parte de la alimentación del día en los colegios, entonces pues la vulneración de derechos no es solo no poder asistir a aprender, sino pues alimentarse y a cuidarse. De acuerdo con el distrito, hay hasta el momento más de 4 millones de usuarios de Transmilenio afectados y 73 vehículos de transporte público vandalizados. Hoy estamos operando solo con 25% menos de la flota que regularmente usamos para la operación, es decir, 1/4 parte de nuestros buses hoy está parada. Y en economía se calculan pérdidas para Bogotá por más de 30.000 millones de pesos al día, principalmente en el sector hotelero y gastronómico. Ahora nos trasladamos a Ecuador, donde un dron bomba estalló sobre La Roca, la cárcel de máxima seguridad de ese país, causando daños en el techo de esta prisión donde se encuentra detenido el ex vicepresidente Jorge Glass. Según medios locales, la detonación se registró cerca de las 10:45 de la mañana, hora local, después de que el artefacto hubiera aterrizado a primera hora del día en el techo de la prisión localizada en la ciudad de Guayaquil. En un primer comunicado, el gobierno aseguró que había logrado frustrar el atentado que buscaba inhabilitar la prisión y que las fuerzas de seguridad evaluaban si hacer una detonación controlada o desactivarlo en el mismo lugar. Recordemos que hace un año también llegó un dron con explosivos a La Roca y su explosión controlada destrozó el techo del recinto, que quedó inhabilitado durante varios meses y obligó al traslado de prisioneros a otras cárceles.
Entre tanto, en Haití el gobierno decidió extender el estado de emergencia que rige en todo el país. Esto sucedió poco antes de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar la transición y la seguridad en esa nación caribeña. La medida regía desde marzo pasado en el departamento del Oeste, donde está la capital, y luego fue extendida a otras áreas para combatir la violencia de las pandillas. Ahora está vigente en todo el territorio con el mismo objetivo. Según datos de la ONU, casi 580.000 personas han sido desplazadas internamente por el conflicto en Haití y al menos 1.554 personas fallecieron a causa de la violencia en el primer trimestre de 2024. Cambiamos de tema, pues el luto ha empañado a Kenia después de conocerse la trágica noticia de la muerte en ese país de la corredora olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei. Y es que la mujer falleció después de que su novio, con quien sostuvo una discusión este domingo, presuntamente la rociara con gasolina para luego prenderla en fuego. La corredora olímpica de 33 años sufrió quemaduras en 75% de su cuerpo y tras luchar varios días por su vida en cuidados intensivos, sus órganos terminaron fallando por la gravedad de sus heridas. Según autoridades, su novio también sufrió quemaduras y está recluido en un hospital donde progresa favorablemente. La maratonista dejó huérfanos a 2 hijos de un primer matrimonio. Y entre tanto pasamos a Italia para hablarles sobre el clima, porque 16 regiones se encuentran en alerta máxima por la llegada de un fuerte temporal. Este inusual fenómeno ha traído consigo violentas tormentas, en particular en el centro y norte de la nación, las cuales ya han causado problemas en ciudades como Turín, donde se han inundado los servicios de urgencia de 2 hospitales. Según autoridades meteorológicas, el fuerte temporal se debe a una perturbación de origen atlántico que tras provocar intensas lluvias en el noroeste del país, se extenderá progresivamente a todo el norte y a gran parte del centro. Ahora nos vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron nombró al exministro y excomisario europeo Michel Barnier como nuevo primer ministro del país. Esto luego de la crisis política que ha atravesado la nación tras la celebración de las pasadas elecciones legislativas que dejaron una Asamblea Nacional dividida en 3 facciones, todas ellas lejos de una mayoría absoluta para gobernar. Esta situación que también habría ocasionado la renuncia de Gabriel Attal, quien se desempeñaba en el cargo que ahora tomará Barnier. El comunicado del Elíseo aseguró que Michel Barnier, de 73 años de edad, tendrá la misión de formar un gobierno de unidad al servicio del país y de los franceses. Este nombramiento se produce tras un ciclo inédito de consultas en las que el presidente Emmanuel Macron se ha asegurado de que el nuevo primer ministro y el próximo gobierno reúnan las condiciones necesarias para tener la mayor estabilidad posible. Se tiene previsto que la toma de posesión del nuevo primer ministro se realice este jueves y en el Palacio de Matignon, residencia oficial de la jefatura del gobierno. Y cerramos en Estados Unidos, donde una inédita cinta con los momentos posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy será subastada en ese país el próximo 28 de septiembre. El material fue grabado por un camionero de Dallas que aquel 22 de noviembre de 1963 logró captar el momento poco después de que Kennedy recibiera el disparo. El hombre mantuvo el material en resguardo durante décadas y tras fallecer le dejó la cinta a su nieto, quien decidió entregarlo a una empresa especializada para subastarlo, atrayendo rápidamente la atención de miles de internautas. La cinta es a color y dura 1 minuto y medio. Se conoció que este material no será de propiedad exclusiva del comprador, ya que también será incluido en un documental. Hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Nelsi y Néstor, regresamos con ustedes. Ay, nos encanta tenerte aquí en la noche, Estefanía. Nos encantó tu recuento y qué interesante esto último de la cinta. Así es, totalmente. Bueno, son cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y bueno, siempre permanecerá activa, siempre permanecerá en el recuerdo de los norteamericanos y de mucha gente en el mundo. Ese lamentable fallecimiento, asesinato de John F. Kennedy. Es así, Néstor. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Sí, y queremos recordarles nuestro código QR
que ya usted lo tiene en su pantalla. Aquí está el código QR. Lo que tiene que hacer es acercar su celular a la pantalla de su televisor. Automáticamente va a escanear ese código QR para poder tener la aplicación de Venevisión Play. Pero además tenemos el código QR para afiliarse a nuestro canal de WhatsApp, nuestro Fast Channel, donde le vamos a ofrecer, le vamos a brindar también más información detallada. En cualquier momento, en cualquier lugar, allí usted podrá estar muy bien informado con Noticias Venevisión. Y por supuesto, además de la tarea de descargar la aplicación de Venevisión Play, al regreso Nieves Soteldo nos traerá lo último del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas, así que usted debe quedarse para continuar con más información. Ya regresamos. Continuamos con más de Noticias Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Néstor, es momento de revisar la información del mundo del entretenimiento. Por supuesto, ¿con quién, Néstor? Para que se tiña este estudio de rosa. ¿Con quién vamos a hacer todo lo que tiene que ver con Estrenos y Estrellas? Así es, con una belleza, además de la belleza, presente aquí Nieves Soteldo. Ya está lista en nuestro estudio. Nieves, qué gusto recibirte, de verdad. Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Nelcy. Buenas noches para toda Venezuela. Vengan que les cuento qué es lo que está pasando en el mundo de los estrenos y las estrellas. Un certamen histórico con un nuevo formato y una nueva corona. Es lo que promete la organización Miss Universo, que este año recibirá a 130 candidatas, siendo la edición más grande y diversa de toda su historia. Las candidatas comienzan a llegar a México desde el 29 de octubre para cumplir la agenda de actividades en varias ciudades del país, que incluyen la Gala de las Catrinas, en la que cada una desfilará con su rostro pintado el 1 de noviembre para la celebración de la vida a través de la memoria de los seres queridos que ya no están. Sobre la música, el cubano-americano Emilio Estefan será el encargado de entonar la canción oficial de la 73ª edición del certamen universal, en el que se revelará una nueva corona para la sucesora de la nicaragüense Shanice Palacios, que representa los valores y la historia del concurso, destacando la evolución y el legado del Miss Universo a lo largo de sus 73 años de historia. Además, habrá un nuevo formato. Este año la gala preliminar se llevará a cabo el 14 de noviembre y el cuadro de semifinalistas sube de 20 a 30 candidatas. Y dentro de las actividades preliminares de traje de gala y de baño se escogerán 4 candidatas por continentes: Américas y Caribe, Europa, Asia, Oceanía y África, y una 5ª candidata será por voto popular a través de la aplicación del concurso. Las otras 25 serán seleccionadas por el jurado. Ellas desfilarán el 16 de noviembre ante 22,000 espectadores en el escenario más grande en la historia del Miss Universo, con forma de infinito, que refleja la fuerza y la resistencia de las mujeres en todo el mundo. Luego, el grupo se reducirá a 12. Después a 5, hasta que la noche final se anunciará la nueva embajadora de la belleza universal, que será la encargada de llevar el mensaje de empoderamiento femenino que este certamen ha promovido a lo largo de los años. Antes de su retiro de la música, Adele recibió un récord Guinness. Durante su concierto en Alemania, la cantante tuvo la pantalla LED más grande del mundo. La organización Guinness World Records indicó que la pantalla para los conciertos en Múnich es de 4.159.7 metros cuadrados, algo nunca antes usado en algún show en el mundo. La Fiscalía Británica retiró 2 cargos por agresión sexual contra Harvey Weinstein, alegando que no existe una perspectiva realista de condena. Según el responsable de la División Antiterrorista y de Crimen Especializado de la Fiscalía, la decisión de no continuar con los procedimientos legales contra Weinstein, de 72 años, y que hace años fue una de las figuras más influyentes de todo Hollywood, se ha comunicado a todas las partes involucradas, aunque aseguran que todos los casos están bajo continua revisión. Recordemos que el productor norteamericano está encarcelado en Estados Unidos por delitos sexuales.
The Weeknd adelantó que pronto lanzará un nuevo disco titulado Hurry Up Tomorrow, que constituirá su sexto trabajo de estudio. El canadiense no reveló más detalles sobre la fecha de lanzamiento ni información sobre sus primeros sencillos. Lo que sí se sabe es que este álbum cierra la trilogía que abrió con After Hours en 2020 y continuó con Jam FM en 2022, el último que ha publicado hasta la fecha y que dedicó a temas más existenciales y autorreferenciales. De momento, The Weeknd, el concierto que ofrecerá este sábado 7 de septiembre en el estadio Morumbi de Sao Paulo, Brasil, podrá seguirse en todo el mundo a través de YouTube. En información del séptimo arte, Jason Momoa protagoniza el tráiler oficial de Minecraft, la película inspirada en el juego del mismo nombre, más vendido de todos los tiempos, en el que los jugadores crean mundos a partir de piezas con formas de bloques. En la historia, la creatividad no solo te ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Los 4 personajes principales se encuentran luchando con problemas cotidianos cuando de repente son arrastrados a través de un misterioso portal hacia Overworld, un extraño y cúbico país de las maravillas que prospera gracias a la imaginación. Si desean volver a casa, tendrán que dominar este mundo y también protegerlo mientras se embarcan en búsqueda de la magia. La película estará disponible en abril de 2025. Creo que todos los padres están esperando que esta película llegue porque es un juego súper popular en los más chiquitos de la casa y ya tiene su propia película. Creo que hay cosas hasta que se compran dentro del juego. Hay papás como que no les gusta mucho esa dinámica, pero bueno, es la dinámica. Muy buenas noches para todos y nos vemos mañana en la emisión matutina de Noticias Venevisión. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Nelcy. Menos mal que tu hijo ya está grande, Néstor. Así es, totalmente. Bueno, pero una manera para tenerlos entretenidos, aunque sea un ratico, Néstor. Pero hay que comprar como los bloques, algo así. Es con dinero real. Bueno, a los padres no, los padres salieron del grupo. Ay, Nieves, nos encanta tenerte en la emisión estelar, definitivamente. Feliz de compartir con ustedes dos, los quiero. Vamos a hacer entonces una pausa, Néstor. Así es. Bueno, recuerden, al regreso, más información. Con Gregorio Rojas en la información deportiva. Ya venimos. Elsie, amigos de Noticias Venevisión, vamos a continuar con más información y tenemos buenas noticias en el mundo del deporte. Orgullo venezolano. ¿Y quién mejor para hablar del orgullo venezolano que Gregorio Rojas, que está con nosotros esta noche para hablar de todo lo que tiene que ver con los Juegos Paralímpicos? ¿Cómo están, Nelcy, Néstor? Muy buenas noches, qué gusto acompañarles en este día jueves que ha dejado un par de medallas para Venezuela en los Juegos Paralímpicos París 2024. Luego de la lesión de Lisbeth Libera en la final de los 100 metros planos, ganando la carrera y prometiendo ella por lo menos un par de preseas áureas para Venezuela en París en los 100 y 200 metros planos, T47 quedó ese sabor amargo tal vez de que íbamos a quedarnos más rezagados en el medallero y con la duda de quién más podía generar una presea áurea o qué otras medallas podían venir. Y terminaron llegando 2, una muy temprano este día jueves, una un poquito más tarde, ya cerca del mediodía. La que fue bien temprano, Clara Fuentes, la que fue cerca del mediodía, Marcos Blanco, levantamiento de potencia para halterofilia y para judo. Vamos a iniciar nuestro recorrido deportivo con Clara Fuentes. Le vemos imágenes. Al tiempo que se realizaba el paratletismo en el Stade de France, bueno, estaba Clara Fuentes compitiendo y haciendo su último intento, el tercero, 124 kilos, ya había acertado uno de 120. Y aquí hizo un levantamiento extraordinario Clara Fuentes, que ha sido 4 veces medallista mundial, 3 medallas de plata y 1 de oro, que tiene medalla de bronce en los Parapanamericanos de 2019, oro en los Parapanamericanos de Santiago, y aquí está el levantamiento que le da no solo el oro, sino el récord paralímpico a Clara Fuentes. Orgullo venezolano, no es para menos la alegría de ella y de su entrenador y de todo un país.
y de Clara Fuentes. Nos vamos al judo del levantamiento de potencia. Nos vamos ahora al judo para ver cómo le fue en su competencia a Marcos Blanco, que después de tener que pasar por el repechaje, terminó metiéndose en el combate por el bronce y labrándose el camino hacia una medalla. Vamos a ver imágenes de lo que fue la actuación de Marcos Blanco, que con un ippon venció a Junaedi de Indonesia en la categoría J1 60 kilogramos masculino. En el parajudo, ahí está precisamente con un punto al frente y una amonestación. Y vean el ippon. Extraordinaria la llave. Extraordinaria de Marcos Blanco para hacerse con la medalla de bronce. Casi al borde de las lágrimas su entrenador. Un hombre con más de 15 años trabajando en selecciones nacionales y que decidió entrenar a estos jóvenes, a la señorita Sanabria y al señor medallista paralímpico Blanco, para llevarlos a la gloria paralímpica. 2 grandes medallas para Venezuela en París. Dicho todo esto, vamos a ver entonces cómo queda Venezuela en el medallero. Vamos a verlo a continuación, por favor, señor director. Cómo queda tras el oro y tras el bronce. El oro de Clara Fuentes y el bronce de Marcos Blanco. Vamos a verlo, por favor, señor director. Lo que ha deparado, ahí está el oro de Clara Fuentes en los 50 kilogramos. En la paralterofilia, ya lo decía, 124 kilogramos. El levantamiento que ha representado el récord paralímpico para Clara Fuentes. Y también lo vamos a ver el bronce entonces de Marcos Blanco. Ahí está el oro. Y ahora lo vamos a ver el bronce. Ahí está. Vean cómo surge esa medalla ahí. Y para que se llene de orgullo toda Venezuela y también Marcos Blanco. Un resultado que resalta primero lo importante que ha sido el judo olímpico y paralímpico para Venezuela desde hace varios ciclos olímpicos y cómo el levantamiento de pesas ha sido importante para Venezuela también en los últimos ciclos olímpicos. Los deportes, 2 de los deportes que han dado más resultados para el deporte venezolano. ¿Cómo queda Venezuela en el medallero? 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. ¿En qué posición deja esto a Venezuela en el medallero? La deja a Venezuela en la posición número 32 del medallero. Así que todavía queda camino en los Juegos Paralímpicos. Quedan 3 jornadas todavía y muchas emociones por vivir. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Nelson, Néstor, un gustazo compartir estas buenas noticias con ustedes. Hermano, fuerte abrazo también para ti con esas buenas noticias que nos diste, ¿no? En el mundo del deporte. Y es maravilloso porque uno veía los videos con ese que se nota el trabajo que hacían estos atletas. Totalmente. Y toda la entrega que han hecho en el transcurso de su trabajo y que definitivamente lo tienen bien merecido y definitivamente hacen latir muchísimo ese corazón vinotinto. Y como dice Gregorio, todavía queda mucho camino por recorrer. 3 jornadas más en los Juegos Paralímpicos. 4 medallas, pudieran venir unas cuantas más. Vamos a decirle a Gregorio que nos acompañe, por supuesto, Gregorio, para cerrar nuestra emisión estelar de Noticias Venevisión. Como siempre, recordándoles que deben descargar la aplicación de Venevisión Play a través del código QR o también a través de las diferentes aplicaciones de iOS y el servicio de televisión inteligente. Así es, ya lo saben entonces, hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información. Donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches para todos ustedes, gracias por su atención.